Mi nombre es Carlos Chunga y esto es Enfoque Político a través de Tot Perú. Recuerden que nos puede seguir todos los martes y jueves desde las 8 de la noche en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. Faltan 12 días para el referéndum nacional, esta consulta popular que convocó el presidente Martín Vizcarra para poder hacer algunos cambios y reformar el sistema político y el sistema judicial. Hemos venido hablando ya desde la semana pasada con algunos especialistas, abordando las 4 consultas a las cuales va a tener que responder la ciudadanía, comenzando desde la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la fiscalización o el regular el financiamiento de los partidos políticos, la reelección o no reelección de congresistas y también el retorno al sistema bicameral. ¿Se ha informado ya usted? ¿Está al tanto de qué consisten estas reformas? ¿Cuál podría ser el resultado? Y sobre todo, principalmente, ¿qué podría cambiar en su vida a lo mejor respecto a este referéndum? Que por cierto ha recibido algunos cuestionamientos, pero también por otro lado ha recibido algunos aplausos, por decirlo menos. Para conversar sobre el tema estamos con el profesor Edinson Torres Aldave. Él es sociólogo, docente de la Universidad Nacional de Piura. Profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias Carlos por la invitación. ¿Qué impresión le generó en primer lugar cuando se convocó este referéndum? ¿Qué sensación tuvo desde el 28 de julio que se convocó en el mensaje de la Nación, pero ya de manera oficial luego de las elecciones del 7 de octubre? Me parece muy interesante la iniciativa que ha tenido pues el presidente de la República, porque es una forma de establecer un proceso, vamos a decir, de gobernabilidad, donde se establece un consenso entre el que gobierna y los gobernados. Es una forma de escucharlos, ¿no? Y es una forma muy interesante de que el pueblo tenga una presencia justamente en ese proceso de gobernabilidad. Hace bastante tiempo era muy, digamos, poco usual hablar de un referéndum. Sucedió, por ejemplo, con los fonavistas, hubo también algunas consultas populares. Esta es la 7ª consulta popular, referéndum, así según datos del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué dice de un país que, independientemente de las opiniones, pueda tener la necesidad de plantear un referéndum para poder reformar estos sistemas políticos, por un lado, pero también judicial? ¿Qué nos dice como país? Yo creo que va fortaleciendo de a poco la democracia, porque permite que el pueblo tenga presencia en lo que manifesté anteriormente, lo que es el proceso de gobernabilidad. Y esa participación directa que tiene el pueblo a través del referéndum fortalece esa precaria democracia que estamos teniendo en el país. Es una de las formas que vamos a tener la participación y, digamos, también lo que es la presencia del pueblo a través justamente de lo que es el referéndum. Creo que es inevitable a estas alturas, con todo lo que ha sucedido desde la publicación de los audios de los magistrados, todos los escándalos de corrupción y además el posible juzgamiento de algunos políticos, candidatos, expresidentes incluso, de hablar en estos momentos de crisis. Creo que es inevitable, hay una crisis en nuestro país. ¿Es oportuna un referéndum en estos momentos, teniendo en cuenta que una crisis puede llevar a que los ánimos se exacerben? Así ¿verdad? es. Pero también puede llevar a la reflexión. Entonces, según su punto de vista, ¿es oportuno plantear un referéndum? Yo creo que en los momentos de crisis política, judicial y por qué no decir una crisis generalizada en el país, yo creo que es muy oportuno que sea este tipo de forma de establecer un contacto entre el gobierno y el pueblo, porque está permitiendo una participación, vamos a decir, directa para establecer determinados temas que son muy necesarios para que se note, ¿no?, una luz en ese túnel de adversidad, de crisis, y decir, bueno, aquí está la presencia del pueblo y necesitamos realizar un proceso de gobernabilidad tomando en cuenta los requerimientos del gobierno y también las necesidades de la población. ¿Cómo evalúa o cómo califica usted, profesor Edinson Torres, esta, podríamos decir, jugada política del presidente Martín Vizcarra, en el sentido de quizás aprovechar esa aprobación con la que cuenta, la necesidad de unas reformas
y además esa oposición desde el Congreso, ¿cómo la califica usted? Y yo creo que es muy atinado por parte del gobierno central, porque a raíz justamente de esa crisis que se va generando, hay que tomar en cuenta que el presidente de la República está pasando también por una crisis en cuestión de representatividad de su agrupación política. Y eso ha permitido de que él tenga, vamos a decir, el apoyo, que si bien es cierto, lo tiene poco en el Parlamento, lo pueda tener a partir de la base popular. Entonces, ese acercamiento del gobierno central hacia lo que es el pueblo es una manera muy, vamos a decir, muy atinada por parte del gobierno, que va a permitir justamente esos niveles de aprobación que ahora está teniendo el presidente Vizcarra. Con las manifestaciones que ha habido, con las reacciones en redes sociales, ¿cómo evalúa usted la respuesta de la población ante esta convocatoria al referéndum? Yo creo que hay todo un proceso, ¿no?, de aceptación. Hay distintos organismos comprometidos justamente también en la publicidad, pero también en las redes sociales estamos viendo que se van compartiendo determinadas publicidades, por no decirlo así, con referencia a lo que es específicamente el referéndum. Entonces, incluso lo van haciendo de una manera más dinámica para llegar a las mayorías en función, por ejemplo, al mensaje que se quiere llegar a partir de lo que son estos 4 puntos específicos del referéndum. ¿Por qué? Porque, bueno, en un inicio pues había muchos términos jurídicos de repente, ¿no?, que confundía a la gente, ¿no? Incluso en un primer momento, cuando el presidente Vizcarra propuso el referéndum y los puntos a discusión, todo se veía proponer, digamos, una votación por, vamos a decir, por una alternativa del sí, ¿no? Sin embargo, en el proceso se tuvo que cambiar y ahora han cambiado, digamos, las cosas, ¿no? Claro, de hecho el presidente en algún momento, cuando ya convocó oficialmente al referéndum, él se mostró, ya tomó postura, digamos, ¿no?, por el no en el 4.º punto, en el punto del retorno al sistema bicameral, porque consideraba que el Congreso, citando sus palabras, había desnaturalizado esta propuesta en el sentido de quitarle ese poder quizá que tiene, o esa potestad en cuanto a la cuestión de confianza, entre otros puntos, como por ejemplo la posible reelección de congresistas, ahora como senadores de la República, ¿no?, que ya ni imaginamos cómo se comportarían. ¿Cuál de las 4 propuestas usted, profesor, considera a lo mejor prioritaria? Digamos, esta es la propuesta que, si es que tuviéramos que darle mayor importancia de las 4, ¿cuál sería? ¿Cuál cree usted? Yo creo que, a ver, las 4 tienen sus dimensiones y son importantes. Sin embargo, creo que un poco ver el tema sobre el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no?, sobre el Consejo Nacional de la Magistratura y su nueva propuesta, ¿no?, como ahora como Junta Nacional de Justicia, ¿no? Creo que es muy saludable que se den ese tipo de cambios, porque ya se ha visto a través de los audios y videos pues que lamentablemente no estaban cumpliendo con sus funciones, y lamentable ha habido todo un tráfico ahí de recomendaciones, influencias, etcétera, ¿no? Entonces, el cambio del Poder Judicial es sumamente importante. Para mí creo que es un tema nuclear, ¿no?, a partir de lo que es el Poder Judicial. Pero paralelamente a ello, otro de los temas que también va ya no en el campo jurídico, sino más bien en el campo político, es justamente la financiación de los partidos políticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, está establecido que el Estado debe garantizar un aporte a los distintos movimientos y partidos políticos para, de alguna manera, ¿no?, garantizar un buen proceso de elecciones. Financiamiento estatal, claro, por lo menos así es. Igualdad de condiciones para que esté. Así es. Sin embargo, hemos visto y hemos notado pues que lamentablemente
y hasta el día de hoy justamente tenemos ese problema de dónde justamente salen esos fondos, esos financiamientos un tanto sórdidos que financian a los movimientos y a los partidos políticos. Dado a que hay una presión preventiva de una determinada candidata justamente a razón de esos financiamientos un tanto oscuros, ¿no? Entonces yo creo que es muy necesario transparentar de dónde surgen el financiamiento o los financiamientos para estos partidos o movimientos políticos, que garantizaría, creo yo, que cuando ese candidato llegue al poder no tenga esos compromisos, ¿no?, con determinados financistas que ya sabemos lamentablemente que han tenido pues antecedentes muy negativos, ¿no? Así es. Vamos justamente a repasar ahora que ha comentado estas dos primeras reformas. La primera reforma plantea, lo decíamos ya a un inicio, me parece que tenemos la pregunta, ahí está, aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura. Básicamente lo que se propone es, más allá del nombre, que pase de llamarse Consejo Nacional de la Magistratura a Junta Nacional de Justicia, es cambiar el método de acceso. Claro. ¿Verdad? Porque anteriormente un magistrado, ¿cómo accedía? Lo elegía un colegio profesional, lo elegía el colegio de abogados, lo elegían las universidades nacionales y las universidades privadas, que ya hemos visto cómo han proliferado en los últimos años, de modo que por ahí había un punto flaco. Claro, había intereses encontrados, ¿no? Exacto. Intereses encontrados y intereses en juego. Entonces, esa representatividad no era nada transparente, por decirlo así. El poder no emanaba del pueblo. Así es, así es. Entonces, esos cambios que se proponen ahora, por lo menos, se está buscando la elección de determinados profesionales, ahora sí en derecho, y tomando en cuenta la meritocracia, que me parece sumamente importante, ¿no? Claro, y es que evidentemente lo que se intenta es equipararlo esto como como cuando uno va a buscar trabajo, ¿no? Claro, así es. Cuando uno busca trabajo, presenta su mejor currículum, su mejor carta. Sí, va a ser por concurso público. Sí, concurso público, exactamente. Entonces no es a dedo, digamos, como sucede o como sucedía con el Consejo Nacional de la Magistratura, y ahora incluso vamos a poder acceder a las hojas de vida de los postulantes y de los eventuales ganadores, de modo que por ahí por lo menos me parece que hay un paso, porque son esas personas elegidas las que van a designar, ratificar y destituir jueces y fiscales, de lo cual depende la justicia peruana. Claro, es un proceso, por lo menos, que nos está abriendo las puertas de que va a ser más transparente, o por lo menos que se augura, digamos, una situación con mayores expectativas de ser un proceso en iguales condiciones de quienes postulan, sin ningún tipo de recomendación, sin ningún tipo de tarjetazo, sin ningún tipo, vamos a decir, de situaciones que atenten contra la moral. Ahora, profesor, si bien hay que tener en cuenta que la corrupción depende de las personas, es decir, no podemos decir que hay, o quizás sí, pero básicamente la premisa es siempre la persona es la que ha cometido actos de corrupción, pero nos podemos a pensar, ¿no será también que la estructura del Consejo Nacional de la Magistratura, tal como estaba organizado, propiciaba, permitía este tipo de tráfico de influencias, pago de favores, corrupción en general? ¿No será también, era muy permisivo este sistema? Lo que sucede es que, a ver, si bien es cierto, ¿no? Cuando hablamos de la cuestión de moral, podríamos tomarlo en cuenta que es una cuestión personal, hasta cierto punto. Sin embargo, podríamos ya manifestar ahora pues que todo obedece a un sistema estructurado, entonces que tiene que ver con la estructura social, que tiene que ver con aspectos culturales, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ir de la mano con lo que es la convivencia, la cuestión ética. Entonces, y evidentemente ahí se tiene que tomar en cuenta un aspecto elemental, ¿no?, en una sociedad, que es la educación. Claro. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta estos aspectos, estos elementos que son fundamentales para que una sociedad sea íntegra, ¿no?, entonces lamentablemente pues vamos a tener un sistema permisivo, vamos a tener un sistema de acomodo
¿no? Donde más bien prolifera y es caldo de cultivo para que se dé la corrupción. Exactamente. Habría que ser muy corrupto, pero también muy corruptor. Así es, Porque, así es. por ejemplo, citando el caso del expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, ahora preso, era la cabeza de todo, pero nunca nadie denunciaba, ni siquiera había, probablemente sospecha, sí, pero nadie denunciaba, o sea, nadie salía a levantar la voz y decir, esto está pasando en la Corte. Claro. ¿Sabes si por miedo o porque también estaban coludidos con el expresidente de la Corte, ¿no? Entonces, el ex defensor del pueblo, Eduardo Vega Luna, por ejemplo, decía, si es que yo hubiera hecho eso cuando era todavía defensor del pueblo, estoy muy seguro que alguien hubiera salido y denunciado el hecho. Pero en la Corte del Callao nadie decía nada. Entonces, parecía todo muy normal hasta que se descubre esto y se revela que pedía favores, insultaba pues a sus empleados, no les mandaba a hacer cosas que no le correspondían a sus funciones. Entonces, era también una estructura organizada, ¿no? Como se dice, crimen organizado. Claro, es que el tema está en que cómo se va dando estos procesos irregulares que se vuelven hasta delictivos en la medida que se va permitiendo. Y evidentemente el ser humano se va mimetizando a esa forma de existencia, ¿no? Y va conviviendo y lo va permitiendo sin opción de indignarse, ¿no? Entonces, esa forma de mimetizarse, esa forma de acomodarse, se ha vuelto un común en la sociedad peruana. Y eso es justamente lo que tenemos que discutir y que tenemos que contrarrestar a través de nuestras nuevas generaciones. Lo vemos muy normal a veces, ¿no? Sí, claro. Lo vemos muy cotidiano, ¿no? Sí. Más bien estamos en una sociedad que de repente aquella persona que es honesta, es honrada, es más bien, claro, es incómoda y a la misma vez es inusual encontrar una persona honesta, ¿no? Por eso es que incluso llega a ser noticia cuando un policía devuelve una billetera. Así es. O un taxista devuelve cosas perdidas, ¿no? Llega a ser noticia porque nos llega a sorprender. Vayamos al segundo punto, el segundo punto de la reforma o del referéndum, ¿no? La segunda propuesta. Ahí la tenemos, aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas, tanto partidos como movimientos regionales. Y esto apunta a lo siguiente, a evitar lo que sucede ahora, al menos es la hipótesis fiscal, el pitufeo, el lavado de dinero, dinero ilícito que puede provenir desde la minería ilegal, del narcotráfico, del contrabando y que es pasado por algunos, o es tratado de que figure bajo un sistema legal. ¿Es una reforma integral esto, profesor, o cree que todavía hace falta algo? Bueno, yo creo que se tiene que trabajar, evidentemente, ¿no? Porque una de las formas es la bancarización, por ejemplo, de los dineros que se puedan aportar. Sin embargo, hemos visto que, de alguna manera, en nuestro país nos hemos poco acostumbrado a determinar que echa la ley, echa la trampa. Entonces, es muy posible que aquellos grupos con intereses económicos, intereses políticos y hasta intereses subterráneos, delictivos, busquen mecanismos de contrarrestar estos nuevos cambios que quieren darse, ¿no? Y verán también los mecanismos cómo filtrar ese dinero para lograr sus objetivos, un tanto maquiavélicos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Es decir, a pesar de que haya una reforma, siempre va a haber por ahí una puerta de escape de alguna persona que quiera hacer de las suyas. Claro, o sea, quisiéramos tener la confianza, pero todo esto es un proceso. Evidentemente que a través de las nuevas propuestas que está dando el gobierno y que se vaya dando un proceso de institucionalidad, evidentemente que es algo todavía complejo. El cumplimiento es una decisión no de personas, sino de personas. Entonces necesita de compromisos, necesita de que tengamos que involucrarnos para tomar en cuenta estos cambios, para poder aceptar estos cambios y para poder contrarrestar la corrupción, porque la corrupción es todo
es un monstruo, ¿no? Que tiene sus tentáculos en todos los niveles y en todos los sectores. Hay países que solamente permiten el financiamiento estatal, el financiamiento del dinero del Estado hacia los partidos políticos, sobre todo cuando hay contiendas electorales. Y lo que se busca, lo decíamos al inicio, es poner en igualdad de condiciones a todos los partidos para que puedan todos hacer la misma cantidad de afiches, propaganda electoral. Entonces, porque hay partidos que no tienen recursos, evidentemente es valiosa su participación. Pero viene la otra parte, ¿no? Si es que realmente hay personas que quieren aportar, que quieren desde la parte privada apostar por una idea, pero ya si llegó al límite, también se está de alguna manera vulnerando, ¿no? Un derecho a aportar, o sea, si es que es sanamente, claro. Entonces, también, digamos, es como costo-beneficio, ¿no? ¿Qué estoy perdiendo por un lado con tal de regular al menos este tema? Claro, es que mientras no cambiemos esa cultura de una participación política transparente, siempre se va a generar esa duda, ya que evidentemente hay intereses de por medio. O sea, hay grandes grupos de poder económico que establecen mecanismos justamente de hacer esos financiamientos para mantener, por ejemplo, el modelo económico, ¿no? Y por el otro lado también hay grupos que están al margen de la ley, que también quieren de alguna forma financiar para buscar sus propios intereses. Entonces, mientras estemos en ese proceso, lamentablemente vamos a seguir en lo mismo. Entonces, tenemos de alguna forma que seguir, sobre todo informando, cuestionando y analizando los nuevos cambios que se están dando en el país al respecto, ¿no? Vamos a ir a una breve pausa. Estamos conversando sobre el referéndum, las reformas constitucionales que ha planteado el gobierno del presidente Martín Vizcarra y a las cuales vamos a tener que responder sí o no el próximo 9 de diciembre. Hemos abordado las primeras dos propuestas y luego de la pausa vamos a abordar las siguientes dos. Pausa y volvemos en Enfoque Político. Sí, lamentablemente sí. 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 Muchas veces. Sí. 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 Sí, en realidad sí. Sí. Por ser de la sierra. Por ser poeta. Por ser creyente. Por tener una fe firme. Por ser rubio, por ser colorado. Por ser mujer. Por ser muy flaco. Porque soy lesbiana. Por mi color de piel. Por estudios. Porque mi primera lengua es quechua. Por ser de otro país. Por mi apariencia, por ser yo. Por haber sido mamá joven. Por mi gordura. Por ser de la selva. Por ser gay. Por mi edad. Sí. Sí. Sí, sí lo hice. Sí. También. Sí. 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 También he discriminado. Bueno, en realidad sí. 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 También, sí.
Sí. Pucha. Sí. Sí. Yo quiero jugar con mi mamá. Yo quiero estudiar. Yo quiero pintar. En Enfoque Político a través de todo Perú, conversando sobre el tema del referéndum, las reformas, tanto para el sistema político, para el sistema judicial, a las cuales vamos a responder el próximo 9 de diciembre. Y hemos abordado en la primera parte con el profesor, nuestro invitado Edinson Torres Aldave, docente y sociólogo de la Universidad Nacional de Piura, las dos primeras reformas que se plantean, las dos primeras reformas constitucionales, tanto del Consejo Nacional de la Magistratura como del financiamiento de los partidos políticos. El tercer punto, profesor, tiene que ver también con los partidos, más que con los partidos, con los políticos en sí mismos, que es la elección o reelección de congresistas de la República. Actualmente, un congresista se puede reelegir de manera inmediata, es decir, de manera consecutiva y de manera indefinida además. Por eso es que tenemos congresistas 17 años en el Congreso, 15, casi 20 años en el Congreso, y ellos siguen allí porque el pueblo los elige, y eso hay que decirlo también. No es que ellos estén allí por voluntad propia, sino porque hay gente que los ha elegido. ¿Por qué cambiar este sistema, profesor? Bueno, dado a que lamentablemente pues hemos tenido un Congreso o congresos que progresivamente se han ido, si es que el término es el más adecuado, se han ido degradando, ¿no? Y evidentemente que cuando hay un determinado candidato que postula a ser congresista y llega a ser elegido, no solamente llega pues por un periodo de 5 años para que pueda de alguna forma participar dentro de lo que es su quehacer como congresista, sino que también paralelamente se va creando toda una atmósfera de recomendaciones, por decirlo así, ¿no? De tráfico de influencias, hacer sus lobbies, y eso lamentablemente pues va ocurriendo y va degenerando, digamos, los verdaderos objetivos de cumplimiento de un congresista. Se aprovecha del poder. Efectivamente, ¿no? Hay todo un sistema que obedece a sus intereses personales. Incluso hemos visto que algunos congresistas inescrupulosos hacen lobby para sacar leyes a favor de sus negocios personales o particulares, ¿no? O de terceros. Claro, de intereses cercanos. Sí, ellos, sí, ¿no? sí, De sí, familiares, sí, amigos. sí. La tercera pregunta justamente, la vamos a ver en pantalla, tiene que ver con esto que mencionamos.
Tercera pregunta dice, ¿aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Aquí hay que hacer una pequeña observación. Dice parlamentarios de la República, profesor. Actualmente tenemos congresistas de la República. No sé si por ahí se está queriendo colar ese interés de reelección, de decir que los actuales congresistas sí se pueden reelegir porque ellos son congresistas, no son parlamentarios. ¿Por ahí cree que puede haber una pequeña trampita? Utilizamos la palabra como sinónimo, ¿no? Eres parlamentario, eres congresista. Yo creo que dentro de lo que es el mismo, vamos a decir, el entendimiento de buscar quizás una nueva forma de ser reelegido, podría ser que las interpretaciones antojadizas se den, ¿no? Pero yo creo que, dado las condiciones y las características, en la medida que es el Parlamento o es el Congreso, y hay una similitud, entonces yo creo que, si bien es cierto, podría, pero creo que las situaciones están establecidas y sería remoto que se vaya dando esas situaciones y que de alguna manera los actuales congresistas puedan buscar esa nueva alternativa y distorsionar el verdadero sentido de lo que es estos nuevos cambios, ¿no? Sería muy forzado quizá, ¿no? Claro, una interpretación auténtica bastante forzada. Digamos. Así es. Ahora, puede sonar un poco obvia la pregunta, pero es importante plantearla inevitablemente. ¿Va a mejorar el sistema parlamentario el hecho de que congresistas no se puedan reelegir de manera inmediata? Yo creo que, como dije anteriormente, todo esto es un proceso. Un proceso en la medida que estamos viendo que si es que no hay una reelección con los fines que mencioné anteriormente, o sea, no solamente es con la intención de alguna manera ser el representante del pueblo, ser el padre de la patria, sino de buscar paralelamente intereses personales, entonces esto se va a tergiversar evidentemente, ¿no? Pero yo creo que dado a que hay una nueva alternativa, dar oportunidad, por ejemplo, a nuevos líderes, a una renovación constante, ¿no? Yo creo que va a generar una buena expectativa. Sobre todo de los jóvenes, ¿no? Sobre todo de los jóvenes, evidentemente, ¿no? Vamos con la cuarta pregunta del referéndum, que tiene que ver también con el Congreso de la República. La cuarta pregunta dice, la tenemos en pantalla: aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República. Hace 26 años no tenemos Senado, profesor. ¿Cuál claro, es el cambio? Bueno, el tema está en que, recordemos, si vamos a los eventos históricos, teníamos Cámara de Senadores y Cámara de Diputados pues hasta el año 92, justamente hasta el 4 de abril del año 92 que se produce el autogolpe del gobierno de Fujimori. Entonces, pero también hay que entender que en ese momento, en esa coyuntura, teníamos, vamos a decir, otro potencial de lo que respecta a ser parte de ser diputado o ser senador. Es decir, teníamos gente más cuajada políticamente, teníamos gente con mayor compromiso dentro de lo que es trayectoria también, evidentemente, ¿no? Entonces, todo eso se desvaneció pues a raíz del autogolpe del año 92 de Fujimori. Y evidentemente que desde ahí vamos teniendo lo que es solamente una sola cámara, pues unicameral, ¿no? Y esto va permitiendo, digamos, de alguna forma, por decirlo así, si es que ha disminuido, de repente ha disminuido también el presupuesto en lo que es el Congreso de la República, pero nos genera mayor gasto con los desatinos que tienen pues los congresistas en cuanto se refiere a la formulación de nuevas leyes, en los líos personales y de lo que es agrupaciones políticas, ¿no? Sobre todo de la manera como van legislando, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, yo creo de manera personal que si no se establecen, por ejemplo, determinadas condiciones para llegar a ser, en este caso, diputado o senador, ¿no?
requisitos, podríamos decir, ¿no? Yo creo que de alguna manera es preferible estar como estamos y que se den algunos cambios pertinentes, pero tomando en cuenta solamente la unicameralidad. ¿Usted considera que hay que aumentar los requisitos? Y yo creo que sí, deberemos ser más Por ejemplo, exigentes, ¿qué se ¿no? podría incluir? Y yo creo que, por ejemplo, ¿no? Hay un asunto que podría sonar un tanto descabellado, pero se tiene que hacer un riguroso seguimiento para que este futuro congresista tenga tiene que tener una conducta intachable, ¿no? Desde todos los niveles, desde todos puntos de vista. Porque el asunto, al margen de que podría ser un buen profesional, es su catadura moral. Pero eso es bastante relativo de evaluar, ¿no? Por eso mismo, si es piden, complicado, claro, ¿no? Claro, si piden como requisito tener 25 años, se demuestra. Claro. La trayectoria, tantos años de docente o de profesional, se demuestra, pero la catadura moral, la idoneidad ética, eso es bastante relativo, ¿no? Sí. Se podría allí medir. Claro, es complicado, como te decía, ¿no? Es complicado, muy complicado, pero se tendría que buscar algunos mecanismos para poder quizás determinar un perfil de ese futuro congresista. Hay algunos que opinan que dentro de los requisitos también debería estar no solamente una carrera profesional, sino también posgrados, por ejemplo, o experiencia laboral en el sector público. ¿Coincide usted con eso o discrepa? No, yo discrepo. ¿Por qué motivo? Porque los pergaminos que pueda generar el espectro de un profesional no refleja, digamos, su forma de ser, sus actitudes, ¿no? Entonces, veamos el caso, por ejemplo, por decir así, ¿no? De uno de los presidentes de América Latina, que es Evo Morales, ¿no es cierto? Él no tiene título profesional, no tiene maestría ni doctorados, pero está realizando una gestión muy interesante de análisis, ¿no? Y al contrario también tenemos... Claro, y al contrario, ¿no? Los cuellos blancos, por ejemplo, todos profesionales, doctores, entre comillas, de alto nivel, y sin embargo vamos a ver pues con graves problemas de formación moral, ¿no? Ahora, también hay que mencionar un poco, lo adelantábamos al inicio, estas pequeñas trabas que ha puesto el Congreso, sobre todo para este cuarto punto, y que es justamente el motivo por el cual el presidente Vizcarra consideró que se estaba desnaturalizando la propuesta, y es debilitar al Ejecutivo en el tema de la cuestión de confianza. Es decir, ya no iba a ser posible presentar esta cuestión de confianza si es que se aprueba, o por lo menos no en la situación actual, en las condiciones actuales, si es que se aprueba esta reforma. Uno, y dos, la posibilidad de que los congresistas puedan reelegirse como senadores, ¿no? En una eventual aprobación de un sistema bicameral. ¿Coincide usted con esta postura del presidente, que dijo que se había desnaturalizado la propuesta? Claro, porque, bueno, el mismo hecho, como te decía, ¿no? Si hay una propuesta a partir de este cuarto punto, perdón, de lo que es el referéndum, establece fundamentalmente en un primer momento que se quería de alguna manera presentar la bicameralidad con la intención de que exista pues mayor discusión, por lo menos que las nuevas leyes que se puedan promulgar puedan ser de alguna manera filtradas, ¿no? Y sin embargo, podríamos decir que ellos han buscado por ahí un mecanismo de salida y decir, bueno, si nosotros hemos sido congresistas, podríamos ser reelegidos bien sea como diputados o como senadores. Entonces, como yo te decía en un inicio, ¿no? De alguna manera están viendo los mecanismos de poder filtrarse y de poder, vamos a decir, pues seguir en más de lo mismo, ¿no? ¿Cómo evalúa hasta el momento esta postura del Ejecutivo desde que se convocó al referéndum, todo el trajinar político del presidente, de su primer ministro, de sus ministros en general? ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, yo creo que hay todos unos elementos que nos permiten manifestar que
de alguna manera todavía el presidente Vizcarra mantiene una aprobación considerable, dado a que justamente no está definitivamente la solución en estos 4 puntos del referéndum. Sin embargo, es la iniciativa de poder escuchar los intereses reales de la población. Entonces, si queremos hacer un cambio, evidentemente, y queremos hablar de una verdadera democracia o de un verdadero proceso de gobernabilidad, se tiene que escuchar a la población. Y si bien es cierto, este tipo de mecanismos de buscar un referéndum con 4 puntos específicos y considerando que es un costo también para el país, yo creo que se tendría que buscar, por ejemplo, otra forma de mecanismos también de escuchar a la población, pero ya no que demande de un costo considerable al Estado peruano, porque de lo contrario vamos a decir, bueno, el buen mecanismo que tiene Vizcarra es haber escuchado a la población, haber escogido las demandas de la población, pero vía referéndum, y esto va a llevar a un gasto económico. Yo creo que tendríamos que buscar otros mecanismos que demande de menos, quizás menos inversión, menos gastos para el Estado, pero que de alguna manera se siga conectando y se siga escuchando a la población. O sea, me parece muy interesante que se dé un referéndum y sobre todo que no quede ahí, ¿no? Que se va a generar nuevos, en este proceso político, se van a generar nuevas expectativas y evidentemente habrán nuevos puntos de discusión. Asambleas públicas, quizá volver a esa política más cercana del gobernante con el pueblo. Claro, anteriormente, por ejemplo, lo que se daban eran los cabildos, ¿no? Y algunas veces todavía, en algunas municipalidades todavía tienen ese mecanismo de escuchar a la población. Yo me refería específicamente a hacer un uso más de la tecnología, de buscar algunos mecanismos donde la población, evidentemente es complicado, se tendría que planificar, se tendría que ver especialistas, los técnicos, los ingenieros, pero tendríamos que ver un mecanismo quizás más directo, más rápido, siguiendo algunos ejemplos que tenemos de países evidentemente desarrollados, donde ellos hacen sus referéndums pues semanalmente, quincenalmente, y lo hacen vía internet, ¿no? Entonces uno desde su casa ya más o menos está viendo y tiene expectativa y tiene participación y está votando desde casa, ¿no? Entonces, claro, hay un distanciamiento considerable entre esos mecanismos con lo que las carencias que tenemos nosotros, pero claro, pero eso no significa que no se puede hacer, ¿no? Se tendrían que estudiar, para eso, como le digo, tendría que llamarse pues a los especialistas y técnicos, pero sería una forma interesante de buscar ese acercamiento entre el gobierno y la población. La idea de un Senado de la República siempre se ha pensado como una cámara más reflexiva, donde las leyes puedan discutirse mejor, evaluarse mejor, sin perder, por supuesto, la esencia de representación de la ciudadanía. Perú es uno de los poquísimos países en América Latina, me parece que solo hay 2 o 3, que no tienen un Senado, que tienen un Congreso unicameral. Y la pregunta creo que cae por su propio peso. ¿Estamos realmente preparados para tener un Senado? Yo creo que no. Lamentablemente. Sí, lamentablemente. El hecho de que se tiene que todavía trabajar con determinados mecanismos para buscar, como decíamos anteriormente, un grupo humano idóneo, ¿no? De alguna forma con una conducta intachable y evidentemente personas probas que puedan ser candidatos y a la misma vez sean elegidos para el Congreso de la República. Yo creo que por ahí se tendría que trabajar primero. Entonces, una vez que se tiene, vamos a decir, ¿no?, se aspire a ese deseo, se podría trabajar ya con una bicameralidad, ¿no? Evidentemente que sí, evidentemente que sí. Ojalá que en el Bicentenario por lo menos tengamos un avance, ¿no? Sí, por lo menos, por lo menos. Profesor, para ir finalizando, yo creo que también el mensaje debe ir hacia la población, un poco
no solamente esa información que debe ir adquiriendo ya en estos días, quedan 12 días, menos de 2 semanas, y sino también a la difusión, a ver pros y contras, reflexionar también su voto, que no sea una elección más, por así decirlo. Evidentemente va a coincidir con una segunda elección regional en el caso de las regiones que tengan segunda vuelta, pero la idea es siempre reflexionar sobre el futuro o el impacto que puedan tener estas políticas, estas reformas constitucionales planteadas, porque sí hay un impacto. El hecho de que le digas no a una reforma constitucional y luego te veas, por poner un ejemplo, ¿no?, envuelto en un litigio judicial, hay una repercusión allí directa, porque el juez que va a atender tu caso ha sido elegido por una junta sobre la cual tú decidiste. El financiamiento de partidos, el partido que llegue a gobernarte, o sea, a gobernar a los ciudadanos, también ha sido producto de esa reforma a la cual uno le ha dicho sí o no. Entonces, de esta manera, digamos, creo que podemos generar ese mensaje siempre en la población para que sea consciente de su voto, ¿no?, este 9 de diciembre. Claro, lo que nos queda a nosotros es un poco interpretar lo que se está dando en la política nacional, dar a conocer a la población que hay una buena intención por parte del gobierno central de llegar a la población y de darle justamente esa oportunidad de esos cambios que el país necesita. Evidentemente son cambios de inicio que podrían ser, digamos, lo que apuntalen a cambios más importantes, ¿no? Yo siempre decía, si queremos cambiar, tenemos que ser partícipes de ese cambio. Ahora, empezamos con un referéndum, pero también podríamos posteriormente pensar en una asamblea constituyente. Entonces, yo creo que es una buena iniciativa, deberíamos colaborar con todo esto, los medios de comunicación, quienes estamos comprometidos de alguna manera con la información, y yo pienso que ese voto debe ser consciente y debe ser sobre todo informado y saber por qué estamos votando de esa manera. Profesor, antes de despedirnos, vamos a repasar brevemente las 4 preguntas que se están proponiendo para el referéndum del próximo 9 de diciembre. Tenemos en primer lugar la primera pregunta: ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? La segunda pregunta es: ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas? La tercera pregunta es: ¿aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Y la cuarta pregunta es: ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? Son 4 preguntas a la cual usted, amigo, amiga oyente, le va a tener que decir sí o no. Y por eso, nuevamente, la exhortación, el llamado a que reflexione bien su voto y pueda emitir un voto responsable. Profesor, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Vamos a tenerlo nuevamente, por supuesto. Muchas gracias. Enfoque Político a través de TOT Perú. Recuerden que nos siguen los martes y jueves a partir de las 8 de la noche. Muchas gracias. Permiso.